Bueno, ay, otra vez se fue. Como tema tenemos el día de hoy en nuestra materia de historia lo que es la expropiación petrolera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Bueno, primero vamos a hablar acerca del periodo presidencial del presidente Lázaro Cárdenas del Río, ¿sale? Este personaje llamado Lázaro Cárdenas del Río fue presidente de México, ¿sale? Él aceleró algunos procesos que se iniciaron en algunos años anteriores, es decir, hizo que esos procesos fueran como más rápidos, ¿sale? Que en años anteriores, pues se iban como dejando, ¿no? Un ejemplo de ello era que pues se quería organizar sindicatos, ¿no? Entonces él apoyó y hizo que fuera más rápida esta parte de generar los sindicatos, también el reparto de tierras, y crear esta parte de la defensa o de defender los derechos de los trabajadores, ¿sale? Los derechos laborales. También este presidente fue quien decretó lo que fue la expropiación petrolera, ¿sale? Vamos a recordar un poquito acerca de la expropiación petrolera. Recordemos que en México, bueno, México es muy rico en petróleo. Entonces, algunas empresas extranjeras vinieron a, pues, extraer petróleo, ¿no? Entonces, un presidente anterior, a Lázaro Cárdenas, les dio permiso a estas empresas extranjeras de llegar a México y extraer el petróleo. A cambio de eso, estas empresas les daban trabajo a los mexicanos y pues de esta manera ellos generaban fuentes de empleo, ¿no? Entonces, pues los mexicanos tenían trabajo con esto. ¿Por qué? Pues México no tenía como tanto dinero para poder, o no tenía la economía suficiente para poder mantener esta parte de extraer el petróleo de los suelos. Entonces, pues lo hacían empresas extranjeras que sí contaban con el material y con el dinero necesario para poder realizar esta extracción, ¿no? Porque aparte necesitaban dinero para pagarle a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a la presidencia este personaje, Lázaro Cárdenas? Él decreta lo que fue la expropiación petrolera, ¿sale? Decretó la expropiación de las compañías petroleras. ¿Por qué? Porque ya habían conflictos laborales que tenían los mexicanos y pues no era justo, ¿no? Recordemos que estas empresas extranjeras explotaban a los mexicanos. ¿Por qué? Porque los hacían trabajar ahí, pero no solamente ellos trabajaban ahí, sino que trabajaban muchas horas, no les pagaban bien y las condiciones de trabajo no eran buenas. Entonces, al él declarar esta expropiación de las compañías petroleras, decretaba que solamente México podía extraer el petróleo de nuestras tierras y ya no podía hacerlo algún otro país. Con esto también se favoreció la economía mexicana. ¿Por qué? Porque entonces compañías mexicanas empezaron a extraer el petróleo y así ya no tenían que andarlo comprando a estas compañías extranjeras, ¿sale? Entonces, estos hechos pues ocurrieron durante su mandato, durante
¿cómo se llama? El periodo en el que él fue presidente. Después vamos a hablar ahora de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? La Segunda Guerra Mundial fue una guerra que duró de 1939 a 1945, ¿sale? Fue una guerra que fue entre países muy poderosos y tenían pues a sus aliados, ¿sale? No vamos a entrar en más detalles. Simplemente hay que saber que la Segunda Guerra Mundial pues fue entre muchos países del mundo y unos no eran todos contra todos, sino eran unos aliados contra otros aliados, ¿sale? Entonces, en 1942, México se sumó a su participación en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en 1942 México envió a los que decidió que iban a ser sus aliados un escuadrón de aviación y aparte de eso participó en el ámbito económico porque abasteció a sus aliados con diversos artículos y esto impulsó la industrialización de Chicos, ¿me escuchan? Sí, No, no se corta mi video.